En la vasta extensión del espacio, donde las estrellas brillaban como diamantes en un lienzo de terciopelo, existía un planeta conocida por sus habitantes como Siopia 7. Era un mundo de torres cristalinas imponentes y bioluminiscentes en expansión bosques, hogar de una civilización alienígena avanzada gobernada por su enigmática monarca, la reina alienígena Cenara. Ella la presencia imponía asombro y reverencia, su cuerpo alargado adornado con escamas iridiscentes que captaban la luz en patrones fascinantes. Se portaba con gracia, pero también heredera de misterio, porque pocos se atrevían a acercarse a ella sin citación. La corte de Sanara estuvo llena de actividad una fatídica noche cuando convocó a su asesor de confianza, Bar, a alienígena enjuto de piel translúcida que latía débilmente con vetas de energía azul. Ver, comenzó Cenara, su voz suave pero imponente, he descubierto algo peculiar. En sus manos parecidas a garras descansaba un pequeño y maltrecho libro encuadernado en cuero, sus páginas desgastadas por el manejo frecuente. La portada no tenía título, solo huellas dactilares manchadas, traicionando sus orígenes humanos. Esto le pertenece a él, continuó Cenara, asintiendo con la cabeza hacia la esquina de la cámara, donde una figura temblorosa estaba bajo una fuerte guardia. Este desafortunado Soul no era otro que Harrick, un trabajador de mantenimiento de bajo rango a bordo de la nave comercial intergaláctica Celestial Wanderer. Había sido capturado durante una inspección de rutina después de desviarse accidentalmente hacia el espacio aéreo Siopian. Mientras sus intenciones eran lo suficientemente inofensivas, simplemente buscando reparaciones para su nave que funcionaba mal, nunca anticipó qué secretos había traído inadvertidamente. Harrick se movió incómodamente bajo el peso de la penetrante mirada de Cenara. Sus rasgos humanoides traicionaban cada gramo de miedo que corría a través de él. Sudor golpeó su frente, sus dedos se movían nerviosamente a los costados y sus ojos se cruzaban entre los guardias y la reina. Lo que empeoró las cosas fue la innegable realización que se le ocurrió. Él sabía exactamente lo que ella guardaba en ella, agarre. Ese librito negro no era un diario cualquiera. Contenía pensamientos que nunca quiso que nadie más viera, pensamientos sobre ella. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los cristales brillantes incrustados en las paredes. Harry tragado con fuerza, su garganta seca como papel de lija. Sanara abrió el diario lentamente, hojeando sus páginas con cuidado deliberado. Mientras sus agudos ojos escaneaban el texto, su expresión cambió de curiosidad a intriga y luego a algo más oscuro. Un músculo se contrajo cerca de la línea de la mandíbula, aunque aún no estaba claro si indicaba enojo o diversión. ¿Quién escribiste esto? Sanara finalmente preguntó, su tono engañosamente tranquilo. Pero debajo de en la superficie había una tormenta esperando estallar. Harrick se congeló, incapaz de reunir ni siquiera un sílaba en respuesta. En cambio, miró al suelo, queriéndose invisible, el silencio se estiró enseñado, roto solo por el golpeteo rítmico de los dedos alargados de Bar contra sus reposabrazos. Cuando Harrick no respondió de inmediato, Cenara dio un paso más cerca, elevándose sobre él como una nube de tormenta, listo para desatar un rayo. Habla, exigió, su voz atravesando el tensión como una cuchilla. Sobresaltado, Harrick tartamudeó. Lo hice, Su Majestad. Su voz se quebró bajo la presión, traicionando tanto su culpa como su terror. ¿Y pensaste que era sabio escribir tal reflexiones explícitas sobre mí? Cenara continuó, levantando una ceja elegante. Sus palabras goteaban de burla. Sin embargo, había una ventaja en ellos que insinuaba una furia reprimida. La cara de Herrick sonrojada crimson cuando se dio cuenta de que ella ya había leído algunas de las entradas más escandalosas permitidas anteriormente, para gran disgusto de los sofocados diversión de sus consejeros. Un pasaje particularmente embarazoso describió su porte regio en términos lejanos demasiado íntimo para una compañía educada o cualquier compañía realmente. No quise decir para nadie para encontrarlo. Harrick soltó desesperadamente, agarrando sus pajitas. Eso era privado, solo pensamientos, no tenía la intención de ofender. Su explicación sonaba débil, incluso para sus propios oídos. A su alrededor, los guardias intercambiaron miradas, claramente luchando por no reírse abiertamente.
Incluso Bar no pudo reprimir una sonrisa, aunque rápidamente la enmascaró detrás de una tos cuando Sanara le lanzó una mirada de advertencia. Sin embargo, a pesar de todo su pánico, Harrick no pudo evitar notar algo extraño. A pesar de su aparente indignación, Sanara parecía casi entretenida. Hubo un parpadeo de diversión bailando en sus ojos, por lo demás severos, aunque lo mantuvo bien escondido. Quizás sintiendo su observación, ella se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de él. Ustedes, los humanos, son criaturas extrañas de hecho, murmuró, su voz ahora era más suave, pero aún impregnada de autoridad. ¿De verdad crees que la adulación disfrazada de depravación salvarte? Antes de que Harrick pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron con un silbido, revelando otra figura entrando en escena. Esta recién llegada no era otra que Kate, la hermana menor de Sanara y rival ocasional. Con su ardiente cabello rojo cayendo en cascada por su espalda y ojos que brillaban con picardía, Khaled tenía una reputación de provocar problemas dondequiera que fuera. Vestida con una elegante armadura adornada con intrincados tallados, ella entró con confianza en la habitación, sus botas haciendo clic contra el piso pulido. Bueno, Kate arrastró, ella los labios se curvaron en una sonrisa astuta mientras examinaba la situación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un humano atrevido a escribir poesía, o debería decir suciedad, sobre mi querida hermana? Ella se acercó a Sara, mirando con curiosidad el diario aún agarrado a las manos de la reina. Puedo, sin esperar permiso, Khaled arrebató el libro y comenzó a hojear sus páginas con entusiasmo exagerado. ¡Oh Dios!, ella exclamó teatralmente, su voz goteando con simulacro de horror. Esta es una historia bastante escandalosa, sus escamas radiantes brillan como la luz de las estrellas líquidas. ¡Qué poético! Y oh, escucha esta joya. Si solo yo podía pasar los dedos por su majestuosa corona. Khaled estalló en carcajadas, agarrándose los costados como lágrimas, brotó en sus ojos. Los humanos son divertidísimos. Piensan que están siendo sutiles mientras prácticamente gritan sus deseos. Sara se cruzó de brazos, sin divertirse con las payasadas de su hermana. Khaled, esto es apenas el momento de gestos, dijo bruscamente, aunque su tono carecía de irritación genuina. Mientras tanto, Harrick deseaba el suelo se lo tragaría entero. Cada palabra que Kate leía en voz alta se sentía como otro clavo en su ataúd y el creciente coro de risas de los cortesanos reunidos solo profundizó su humillación. Pero Kate aún no había terminado. Espera, exclamó, levantando una mano para lograr un efecto dramático. Hay más, oh, qué encantador. Se mueve como una diosa entre los mortales. Sin embargo, sueño con haciendo la mía. En este punto, Kate se desplomó sobre un banco cercano, vencido. Con alegría. Honestamente, Harrick, se las arregló entre jadeos para tomar aire. Usted debe enséñame tus caminos. Claramente, la sutileza no es tu fuerte. A pesar de su exterioridad con postura, Senara no pudo reprimir por completo una sonrisa ante las payasadas de su hermana. Sin embargo, debajo de la superficie, un destello de la intriga estalló dentro de ella. Había algo extrañamente convincente en la cruda honestidad de los escritos de Harrick, algo refrescantemente humano. La mayoría de los seres en su corte caminaban de puntillas a su alrededor, hablando en lugares comunes cuidadosamente elegidos diseñados para halagar sin ofender. Pero este hombre torpe y aterrorizado había puesto al descubierto sus pensamientos más íntimos, sin embargo inapropiado, sin pretensiones ni engaños. Cuando la risa disminuyó y Kate finalmente renunció al diario, Sanara volvió su atención a Harrick. Por primera vez desde que descubrió el diario, ella permitió estudiarlo de cerca, no como un intruso o un tonto, sino como una persona, debajo de su apariencia descuidada y su ansiedad palpable. Había vulnerabilidad en sus ojos, una sinceridad, eso resonó con ella a pesar de sí misma. ¿Era posible, se preguntó, que estos llamados pensamientos sucios surgieran no de malicia, sino de admiración, de añoranza? Su mente divagó momentáneamente, recordando fragmentos de ella propia juventud, cuando ella también había albergado deseos y sueños secretos considerados inadecuados para una futura reina. Ella memoria agitó emociones enterradas durante mucho tiempo bajo capas de deber y decoro.
¿Podría la audacia de este humano recordarle de qué significaba sentirse vivo, anhelar algo más allá del protocolo y el poder? Aún así, la practicidad la ancló pensamientos. Permitir que tal comportamiento no se controle podría socavar su autoridad, especialmente si se corre la voz entre ellas sujetos. Sin embargo, castigarlo abiertamente parecía excesivo. Quizás hubo un término medio, una forma de convertir este extraño incidente en algo útil o al menos entretenido. Un travieso glint volvió a sus ojos mientras consideraba las posibilidades. Sin previo aviso, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Una vez más, esta vez admitiendo a un escuadrón de guardias fuertemente armados arrastrando a un segundo cautivo humano, a diferencia de Harrick, cuyo estado desaliñado hablaba de inocencia y pánico. Este recién llegado irradiaba confianza rayana en arrogancia. Vestido con un traje de vuelo andrajoso pero inconfundiblemente elegante, el hombre se presentó con arrogancia. Eso desafió la gravedad de la situación. «Nombra a Calder», anunció audazmente, mostrando una sonrisa que reveló dientes más blancos que los prístinos pisos de mármol. «Y antes de que alguien pregunte, sí, soy tan encantadora como parezco». Su bravuconería le valió un gemido colectivo de los guardias, que apretaron su agarre en sus brazos en respuesta. Sin inmutarse, Calder miró por la habitación, haciendo un balance de la escena antes de cerrando los ojos con Sara. «Ah, Su Alteza», dijo suavemente, inclinándose con llamarada exagerada a pesar de su posición contenida. «Siempre es un placer». Calder es llegada a través de la atmósfera ya tensa al caos. Kite se animó instantáneamente, intrigado por la nueva incorporación, al drama, mientras Bar frunció el ceño profundamente, murmurando algo sobre los humanos multiplicándose como plagas. Harrick, mientras tanto, parecía que podría desmayarse. «Tú tampoco», susurró horariamente, su voz apenas audible por la conmoción. Calder le guiñó un ojo, aparentemente despreocupado por las terribles circunstancias. «¿Lo que te trae aquí, Calder?». Senara preguntó fríamente, aunque su tono delataba una pizca de curiosidad. Calder se encogió de hombros con indiferencia, como si ser arrastrado ante una reina alienígena fuera algo cotidiano. «Solo pasando a través», respondió alegremente, «aunque escuché que mi amigo Harrick se metió aquí, en bastante escabeche. Pensé en echar una mano, o tal vez tomar notas para futuras referencias». Su broma dibujó una onda de risas nerviosas de la multitud, aunque Sinara permaneció impasible. Mientras los guardias empujaban a Calder junto a Harrick, los hombres intercambiaron una mirada cargada de tensión tácita, donde Harrick irradiaba miedo y arrepentimiento. Calder exudaba desafío y travesura, creando una dinámica extraña que dejó a todos, incluida Senara, sin saber qué esperar siguiente. Pase lo que pase, estaba claro que este encuentro estaba lejos de terminar. Con la inesperada llegada de Calder, echando más leña al fuego, Senara decidió que era hora de afirmar el control sobre el creciente situación caótica. Levantando una mano para silenciar los murmullos que se extendían por la cámara, miró a ambos humanos con una mirada acerada. «Suficiente», declaró, su voz atravesando el ruido como un blade. «Determinaremos la verdad de este asunto a través del juicio». La palabra flotaba pesadamente en el aire, lo que llevó a Harrick a pálido visiblemente mientras Calder se limitaba a levantar una ceja desenfocada. «¿Un juicio?». Kite resonó, su tono goteaba de escepticismo por garabatear pensamientos traviesos en un cuaderno. «Seguramente, querida hermana, puede pensar en algo más creativo que llevarlos ante el Consejo de Ancianos». Sanara le disparó a mirada de advertencia, pero Kite siguió adelante sin inmutarse. Además, ¿no encuentra su incompetencia bastante entrañable, casi refrescante? Ignorando las payasadas de su hermana, Senara se volvió hacia Bar, que había estado observando el espectáculo con creciente impaciencia. «Prepara la arena», instruyó secamente. «Veamos cómo a estos humanos les va bien cuando se enfrentan a desafíos acordes con su audacia». Bar asintió bruscamente, su piel translúcida brillando más mientras procesaba la orden. La mención de la arena provocó un jadeo colectivo de los cortesanos. Eso era raro que los forasteros fueran sometidos a tales pruebas, que a menudo involucraban hazañas físicas, acertijos mentales o incluso combate contra campeones siopianos.
Colder se inclinó casualmente hacia Harrick, susurrando lo suficientemente alto como para que todos escucha. Bueno, amigo, parece que estamos recibiendo el tratamiento VIP después de todo. Espero que estés listo para impresionar a la reina. Con algo más que tus cuestionables pros. Harrick le disparó con una mirada de pánico, pero la llamó simplemente sonrió, claramente disfrutando de la oportunidad de agitar más la olla. Como preparativos para la comenzado el juicio, Cenara se retiró a sus aposentos privados, dejando a los humanos bajo estrecha vigilancia. Una vez solo, se permitió un momento de reflexión, paseando lentamente por el luminoso suelo. Había algo inquietante por toda la terrible experiencia. Algo que rozaba los bordes de sus pensamientos. No fue solo lo absurdo de la situación o la amenaza potencial que representan estos humanos. Fue más profundo, más personal. Su presencia la obligó a confrontar aspectos de sí misma que había reprimido durante mucho tiempo. Curiosidad, vulnerabilidad, quizás incluso soledad, se detuvo junto a una gran ventana cristalina, contemplando la nebulosa arremolinada que había más allá. Durante siglos había gobernado con autoridad inquebrantable, sus decisiones guiadas únicamente por la lógica y la tradición. Sin embargo, ahora, confrontado con dos torpes humanos, uno tímido y arrepentido, el otro impetuoso e impredecible, se encontró cuestionando si su reinado se había vuelto demasiado rígido, demasiado distante. Anhelaba la conexión, incluso inconscientemente, o simplemente era ella intrigado por la novedad de sus defectos. Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Fue Kate quien entró sin esperar permiso. Todavía melancólico, veo, comentó su hermana ligeramente, cayendo sobre un árbol cercano. Furgoneta de buceo. Honestamente, Cenara, necesitas relajarte. Estos humanos son inofensivos, prácticamente están rogando por entretenernos. Cenara suspiró, dividida entre la molestia y la gratitud por la muerte de Caleta, habilidad para atravesar su introspección. Pueden ser inofensivos, respondió Cenara de manera uniforme, pero no lo son, sin consecuencias. Si se corre la voz de que un simple humano se atrevió a escribir tales cosas sobre mí, ella se quedó atrás, dejando que la implicación quede en el aire. Kate agitó una mano desdeñosa. Oh, por favor. A la corte le encantan los buenos escándalos. Además, imagina las historias que contarán. Cuéntalo. La poderosa reina Sara abatida por un trabajador de mantenimiento herido y su cómplice deshonesto. Es prácticamente digno de leyenda. Cenara no pudo evitar reírse de la irreverencia de su hermana. Lo hace sonar tan trivial, ella dijo, sacudiendo la cabeza. Pero en el fondo, sabía que Kate tenía razón. Quizás había sabiduría en aceptar lo absurdo del momento en lugar de resistirlo. Después de todo, la decisión requería más que fuerza. Exigía adaptabilidad, creatividad y, a veces, un toque de humor. Mientras tanto, de vuelta en el área de espera, Harrick y Colder se sentaron uno al lado del otro. Sus comportamientos contrastantes crean una extraña armonía. Harrick sonó las manos nerviosamente, murmurando disculpas en voz baja, mientras Colder descansaba cómodamente. Haciendo bromas sobre la probabilidad de enfrentarse a bestias con láser en la arena. A pesar de sus diferencias, una camaradería tentativa comenzó a formarse entre ellos, nacida de la adversidad compartida y el desconcierto mutuo ante el extraterrestre mundo que ahora habitaban. A medida que pasaban las horas, se acumulaba anticipación dentro del palacio. Los corderos susurraron emocionados sobre el próximo juicio, haciendo apuestas sobre qué humano podría salir victorioso o al menos sobrevivir. Guardias pulidos, armas y pantallas holográficas ajustadas, asegurando que todo procediera según lo planeado. Y en algún lugar en medio de la ráfaga de actividad, Cenara observó en silencio, su mente llena de posibilidades. Lo que pasó después, una cosa era cierta. La vida en Siopia 7 estaba a punto de volverse infinitamente más interesante. La arena se avecinaba. A estructura colosal tallada en el corazón del paisaje cristalino de Siopia 7. Sus paredes brillaban con vetas de resplandor minerales, palpitando débilmente como si estuvieran vivos, proyectando un resplandor de otro mundo sobre la multitud reunida.
El aire zumbaba con emoción, zumbando como una corriente eléctrica mientras corderos y dignatarios tomaban asiento en elaborados miradores suspendido muy por encima del suelo. Abajo, Harrick y Calder estaban uno al lado del otro en la entrada, flanqueados por guardias cuyos las formas blindadas brillaban bajo la luz bioluminiscente. Las rodillas de Herrick se tambalearon visiblemente, su aliento entrando jadeos superficiales. «Esto es todo», murmuró, agarrando el borde de su chaqueta hecha jirones. «Vamos a morir allí», Calder, siempre la imagen de la indiferencia, lo abofeteó ligeramente en el atrás. «Relájate, amigo. Morir es solo uno de los muchos resultados posibles aquí. Además, he visto peores probabilidades y me fui luciendo fabulosa». Su sonrisa era lo suficientemente contagiosa como para convencer a una sonrisa débil de Harrick, aunque se desvaneció rápidamente cuando las enormes puertas comenzaron a abrirse. Dentro, la arena se extendía vasta y intimidante. Su piso se segmentaba en plataformas móviles que flotaban sobre charcos de líquido luminiscente. Extraño criaturas merodeaban por los bordes, sus ojos brillaban depredadoramente. En el centro estaba la propia Cenara, resplandeciente en armadura ceremonial adornada con intrincados patrones que parecían moverse y arremolinarse como arte vivo. A su lado, Kate descansaba casualmente sobre un dais flotando, bebiendo lo que parecía ser una especie de bebida azul neón a través de una pajita apéndice. «Bienvenidas». La voz de Sanara resonó por el espacio, amplificada por tecnología invisible. «Hoy, estos humanos enfrentarán 3 pruebas diseñadas para poner a prueba su coraje, ingenio y adaptabilidad». Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, con la mirada fija en ambos cautivos. «Deberían, si tienen éxito, pueden ganarse no solo su libertad, sino también mi favor». Fracasa. El tono se volvió helado, y aprenderán por qué desafiar a la reina de la Ciopia conlleva consecuencias. Con eso, comenzó el primer juicio. Las plataformas flotantes debajo de ellos se movieron violentamente, forzando a Harrick y Calder a luchar por el equilibrio. De alobes ocultos surgieron construcciones mecánicas que se asemejaban a elegantes arañas criaturas, sus extremidades metálicas haciendo clic siniestramente a medida que avanzaban. Cada uno llevaba insignias grabadas en sus cuerpos, símbolos que representan diversas virtudes valoradas por la sociedad ciopiana. Honor, astucia, fuerza y unidad. Calder entró en acción de inmediato. Su movimiento sorprendentemente ágil a pesar de su bravuconería anterior. Agarró un descartado arma parecida a un bastón que yacía cerca y comenzó a balancearla con práctica facilidad, defendiéndose de 2 de las construcciones mientras gritaba instrucciones para Harrick. «Recoge algo». «Cualquier cosa», ladró, por poco esquivando un golpe de una de las máquinas. Harrick, mientras tanto, se congeló momentáneamente, abrumado por el pánico. Pero luego, recordando fragmentos de trabajos de mantenimiento a bordo del Celestial Wanderer, notó un panel de control incrustado en la plataforma más cercana. Con dedos temblorosos, lo activó, provocando que el segmento se inclinara bruscamente y enviara uno de las construcciones caen en el líquido brillante de abajo. Una ovación brotó de la audiencia, sorprendiéndolo de regreso a la realidad. A medida que avanzaba la batalla, Calder demostró un ingenio inesperado, utilizando escombros esparcidos por la arena para deshabilitar otra construcción. Mientras tanto, Harrick descubrió un talento poco probable para la resolución de problemas, redirigiendo la energía. Flujos dentro de las plataformas para crear barreras contra las amenazas restantes. Juntos, lograron desmantelar todo 4 construcciones justo cuando las plataformas se estabilizaban una vez más. Respirando pesadamente, intercambiaron una mirada de mutuo acuerdo. Respeto antes de volverse hacia Sinara, quien los observó con gran interés. «Impresionante», admitió, inclinando la cabeza ligeramente. «Pero esto es solo el comienzo». Para el segundo juicio, el arena se transformó dramáticamente. La plataforma se hundió en el líquido de abajo, reemplazada por un denso bosque de imponentes árboles cristalinos que emitían suaves campanadas cada vez que se tocaban. La niebla se arremolinaba densamente alrededor de sus bases, oscureciendo visibilidad más allá de unos pocos pies. Arriba, las proyecciones holográficas cobraron vida, mostrando símbolos crípticos y ecuaciones que flotaban perezosamente en el aire.
La tarea es simple, anunció Senara, resuelve los acertijos que se te presenten y recupera el artefacto escondido dentro del laberinto. Trabajen juntos o fracasen solos. Con eso, hizo un gesto, y la niebla se espesó aún más, tragándose a Harrick y llamándola entera. Separados casi instantáneamente, los dos hombres navegaron por el laberinto de forma independiente. Al principio, Harrick tropecé con una serie de cristales interconectados, cada uno de los cuales emitía una nota musical diferente cuando se tocaba. Realizando ella secuencia correspondía a los símbolos flotantes de arriba, armó una melodía que abrió un pasaje oculto. Por otro lado, encontró a Calder lidiando con un rompecabezas mecánico que involucraba engranajes y palancas giratorios. ¿Necesitas una mano?, preguntó Harrick vacilante. ¿Acercándose más? Calder sonrió a pesar de su frustración. Ya era hora de que aparecieras. Estas cosas son más complicadas que ellas mira. Trabajando juntos, descifraron el mecanismo, revelando un pequeño pedestal que sostenía un orbe brillante, el artefacto que buscaban. Pero cuando lo alcanzaron, el suelo tembló y los árboles cristalinos comenzaron a cerrarse, estrechando los caminos detrás de ellos. El pánico surgió de nuevo, pero esta vez su trabajo en equipo resultó perfecto. Alternando entre liderar y seguir, navegaron por el laberinto colapsado con creciente urgencia hasta que finalmente irrumpiendo en el claro central, artefacto agarrado firmemente con la mano. Senara miró en silencio, su expresión ilegible. Cuando regresaron con ella extendió la mano sin decir una palabra. Como Calder colocó el orbe en su palma, lo examinó de cerca antes de asentir. Tú han demostrado ser capaces de colaborar. Ahora llega la prueba final, un desafío diferente a cualquiera que hayas tenido enfrentado hasta ahora. La arena volvió a moverse, disolviéndose por completo en la oscuridad. Cuando las luces regresaron, Harrick y Calder se encontraron parados en extremos opuestos de un vasto abismo atravesado por un solo puente estrecho de material translúcido. Arriba, nubes de tormenta se formaban siniestramente, crepitando con ráfagas de rayo violeta. Debajo del líquido brillante se agitaba violentamente, insinuando peligros invisibles que acechaban debajo de su superficie. Debes cruzar el puente, declaró Sanara, con la voz que transmitía un borde de la finalidad. Sin embargo, cuidado, no responde a la fuerza física, sino a la resonancia emocional. La duda, el miedo, la ira, todo debilitará su integridad, solo la claridad de propósito y la unidad de espíritu los verán cruzar con seguridad. Sin dudarlo, Calder dio un paso adelante, probando el puente con cautela. Brillaba bajo su peso, pero se mantenía firme. Animado, hizo un gesto hacia Harrick a seguir. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente se volvió cada vez más hostil. Sombras manifestadas a su alrededor, susurrando dudas y miedos directamente en sus mentes. Para Harrick, las voces desenterraron recuerdos de insuficiencia y vergüenza. Para Calder, destacaron momentos de arrogancia e imprudencia. A mitad de camino, la tensión se volvió insoportable. El puente tembló peligrosamente, amenazando con romperse. Harrick vaciló, con lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba, no puedo hacer esto. Calder se detuvo abruptamente, girando para enfrentarlo. Por una vez, su sonrisa habitual desapareció, reemplazada por Ernest. Determinación. Sí, puedes, dijo con firmeza, agarrando el hombro de Harrick. Hemos llegado hasta aquí porque confiamos el uno en el otro. No dejes que esas sombras ganen. Son solo ecos, nada más. Respirando hondo, agregó Calder. Y oye, si bajamos, en al menos haremos una gran historia para los libros de historia. Algo en sus palabras tocó la fibra sensible de Harrick. Invocación cada gramo de determinación, asintió, enfocándose en la imagen de Senara esperando pacientemente al otro lado. Lentamente, pasó con pasos minuciosos, reanudaron su viaje, el puente se estabilizó bajo su renovada convicción. Finalmente, ellos llegó a tierra firme, colapsando de agotamiento cuando estallaron los aplausos de los espectadores. Sanara se acercó a ellos, ella expresión más suave ahora, teñida de algo parecido a la admiración. Has soportado mucho, dijo en voz baja. Pero tus juicios aún no han terminado. Queda una última pregunta,
ninguna de las dos de ti se ha atrevido a preguntar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se calmara. Luego, con una sonrisa cómplice, continuó, ¿por qué elegí perdonarlos a los dos? El silencio que siguió fue ensordecedor. La pregunta de Sanara flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Harrick y Calder intercambió una mirada, ambos demasiado aturdidos para responder de inmediato. El peso de todo lo que habían soportado, las pruebas, la humillación, el miedo parecieron cristalizar en este momento singular. Por una vez, incluso Calder estaba en un pérdida de palabras. Finalmente, Harrick encontró su voz, aunque temblaba levemente. ¿Es de eso de lo que se trata?, preguntó vacilante. ¿Poniéndonos a prueba? ¿Viendo si somos dignos de algo? Sara inclinó la cabeza, sus escamas iridiscentes atrapando la luz mientras ella lo consideraba. ¿Digno? No, respondió ella en voz baja. Nunca se trató de dignidad. Se trataba de comprensión, entendiéndote a ti y quizás a mí mismo. Su admisión sorprendió a todos fuera de guardia, incluido Kate, quien se inclinó avanza en su dais flotante con genuino interés. Sanara se volvió para dirigirse a la multitud, cambiando de tono, de la reflexión personal a la autoridad regia. Durante siglos, he gobernado Siopia 7 con precisión y disciplina, sin embargo, estos humanos, defectuosos y frágiles como son, me han recordado algo vital. La imperfección genera conexión, su audacia, su vulnerabilidad, nos es ajena, pero profundamente humana, y en su humanidad radica una lección que haríamos bien en aceptar. La corte murmuró de acuerdo, aunque algunas caras todavía mostraba rastros de escepticismo. Sintiendo su inquietud, Senara levantó una mano para silenciarlos antes de continuar. Te perdoné porque te atreviste a verme no como una reina, sino como un ser capaz de emoción, deseo e incluso debilidad. Escribiste tus pensamientos sin restricciones, Calder enfrentó cada desafío con una confianza inquebrantable. Y juntos probaron que la unidad trasciende diferencias. Esa es una verdad que vale la pena preservar. Calder finalmente rompió el tensión con una sonrisa. Bueno, Su Majestad, si quería sentirse visto, todo lo que tenía que hacer era preguntar, bromeó, ganándose una risotada de risas de la audiencia. Ni siquiera Senara pudo reprimir una sonrisa. Pero Harrick permaneció pensativo, su vergüenza anterior dando paso a un nuevo sentido de propósito. Convocando su coraje, dio un paso adelante, inclinándose profundamente. Tu Majestad, comenzó, su voz firme ahora. Puede que haya escrito esas palabras por tontería, pero vinieron de un lugar de admiración. Si mi torpeza te ha enseñado algo o ha traído alegría a tu corte, te lo agradezco. Pero más que nada, espero que nos recuerde a todos que, sin importar cuán diferentes parezcamos, siempre hay un terreno común en el que estar encontrado. Su sinceridad tocó la fibra sensible y la cámara estalló en aplausos. Kate aplaudió con entusiasmo, gritando, «¡Bravo!». Los humanos en realidad podrían ser soportable después de todo. Mientras Vara sintió con aprobación, su piel translúcida brillando más en aprobación. Sanara miró a Harrick durante un largo momento antes de hablar. No te has ganado solo tu libertad, pero también mi respeto. Como tal, les ofrezco a ambos una opción, regrese a su embarcación y abandone Siopia 7 para siempre o quédese aquí como invitados de honor, embajadores si así lo desea, cerrando la brecha entre nuestros mundos. Calder no dudó. ¿Quedarte? ¿Eres tú, bromeas? Este lugar es increíble. Además, alguien tiene que enseñar a estos gente cómo festejar. Le guiñó un ojo a Kate, quien puso los ojos en blanco pero no pudo esconderse. Su diversión. Harry, sin embargo, se tomó un momento para considerarlo. El pensamiento de dejar atrás el caos y el peligro de los viajes espaciales le atraía, especialmente ahora que descubrió un espíritu afín en Sanara. Lentamente, asintió. Me quedaré, dijo con firmeza. Pero solo si puedo mantener escribir sobre la vida, sobre la gente, sobre, bueno, quizás cosas menos escandalosas esto tiempo. Sara se rió entre dientes, un sonido raro que resonó cálidamente por la cámara, acordado. Aunque me reservo el derecho de revisar cualquier cosa publicada sobre mí. Con eso, la tensión disuelta por completo,
reemplazada por la celebración. Durante las siguientes semanas, Harrick y Calder se acomodaron en sus nuevos roles, convirtiéndose en figuras queridas dentro del palacio. Harrick relató sus aventuras, elaborando historias que entretenían y educaban tanto a humanos como a siopianos por igual. Calder, siempre el encantador, se convirtió en un enlace cultural no oficial, presentando juegos, música y humor que deleitaron incluso a los miembros más estoicos de la corte. En cuanto a Cenara, se encontró cambiada por su presencia. Ellarein se volvió más compasiva, sus decisiones informadas no solo por la lógica, sino por la empatía. Ella a menudo buscaba el consejo de Herrick, valorando su perspectiva tanto como su amistad. Y aunque ella nunca lo admitió en voz alta, ocasionalmente releía pasajes de su diario, encontrando consuelo en la cruda honestidad de sus palabras. Una noche, bajo Cenara, con el brillante dosel de árboles bioluminiscentes, se unió a Harrick y la llamó a una reunión tranquila. Se sentaron alrededor de un pequeño fuego, compartiendo historias y risas bajo las estrellas. Por primera vez en años, Cenara se sintió verdaderamente en paz. Una reina, sí, pero también simplemente un ser entre seres conectados por lazos compartidos. Experiencias y respeto mutuo. Y así, lo que comenzó como una historia de vergüenza y peligro se transformó en una de crecimiento, comprensión y armonía inesperada. En Siopia 7, donde las diferencias una vez dividida, ahora reinaba la unidad. Un testimonio del poder del coraje, la cooperación y el espíritu indomable de la humanidad.